Vamos a revisar lo que está ocurriendo en el resto del mundo con toda la atención, Pato, centrada en Estados Unidos. Están pasando varias cosas este día lunes, no solo las repercusiones del ataque contra el expresidente Donald Trump. Hoy día también es el inicio de la convención republicana, donde en la semana se va a oficializar la candidatura de Donald Trump. Y con la primera entrevista que el expresidente dio después de este ataque, donde él dice que cree estar vivo de milagro. Esta es una entrevista que dio al diario New York Post y con una declaración que ha sido aquí recogida en los titulares de la prensa mundial, porque él dijo, se supone que debería estar muerto. Según el relato que él entrega, el médico del hospital le dijo que nunca había visto algo así, que incluso se refirió a lo que ocurrió finalmente como un milagro, donde una bala le rozó la oreja, justo hace ahí un movimiento. Hay varios que dicen que quizás es que Donald Trump no se hubiera movido de la forma que lo hizo justo antes que esta bala le rozara la oreja, el desenlace hubiera sido distinto. Se comenta también en esta entrevista que Donald Trump estaba con parte de su cabeza vendada todavía por las heridas que sufrió después de este atentado durante un mitin de campaña que sabemos que está siendo investigado ahora como un intento de asesinato, y con las imágenes que hemos visto durante el fin de semana del momento en que esto se produjo y también de la reacción del servicio secreto, donde también aquí hay quienes aseguran que críticas, 2 minutos antes, claro, que ha habido ahí algunas críticas respecto a por qué no se inspeccionaron los alrededores de este lugar. Recordemos que el atacante no disparó desde el lugar donde estaban realizando este acto de campaña. Estaba fuera del perímetro de seguridad. Fuera del perímetro de seguridad, desde un edificio cercano, y aquí dicen que desde el servicio secreto ya lo tenían identificado minutos antes de escucharlos primero. De alguna manera se le pudo haber neutralizado. Ahí aparentemente claro, hay algún cuestionamiento que se está deslizando, hay algún testigo, algún presente que dice haberlo visto o haber visto la presencia de este hombre, además bien extraña porque hemos visto la imagen ahí de este hombre tendido en el techo, que se ve además con un arma. Y es importante porque dice que aparentemente le habría advertido 2 o 3 minutos antes de la presencia de este sujeto allí. Claro, ese fue un testimonio de uno de los asistentes que estuvo presente en este acto en la localidad de Butler, en Pensilvania, que habló con la BBC justo después del momento del ataque. Y claro, él le dice, yo vi que había una persona arriba de un techo que estaba apuntando hacia el lugar de este acto de campaña y que había advertido a la policía de lo que estaba pasando. Claro, aquí Donald Trump, también las distintas autoridades estadounidenses que han valorado mucho la reacción rápida por parte del personal del servicio secreto, que sí ahí alcanzó a reaccionar inmediatamente para poner a Donald Trump a resguardo. Pero claro, aquí sí ha habido cuestionamientos que dicen que se pudo haber actuado de mejor manera. Sí, tomando en cuenta además que acá esto tuvo consecuencias fatales. Hay un asistente, hay una persona del público lamentablemente que murió, hay otra persona que se mantenía además en un estado al menos grave, también fue alcanzado por uno de estos disparos. Claro, un asistente que aquí, según lo que se ha comentado, salvó a parte de su familia, que estaba ahí también participando de este mitin de campaña en una experiencia que Donald Trump describió como surrealista. Vamos a revisar parte del ambiente de lo que ocurrió durante el fin de semana para que después sigamos comentando las distintas repercusiones que esto ha tenido en la campaña republicana y también con consecuencias para el lado demócrata. Escuchemos. Take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Okay.
Watch out. Wait. I mean, what's going on in America right now is obviously very sad. Obviously, they're trying to do something to take Donald Trump down, but the people will prevail. Justice will be served, and Trump will be back in 2020. So immediately I just prayed for President Trump, and I'm praying for everybody at this convention, as well as at the rally that's happening, because it's just scary times, and I know emotions are high, and I know that this country is really struggling to find its place, but it's not how we find it. So right now my thoughts and prayers are everything with Trump and his family. Claro, y escuchamos a parte de los testigos y también la reacción posterior de Donald Trump levantando ahí el puño en alto. Desafiante también. Sí, se le escuchaba ahí decir fight, luchen. Todo esto además en la antesala de la convención republicana, donde también acá, Pato, veíamos que Donald Trump estaba ahí un poco ausente del ojo público la semana pasada porque estaba toda la atención puesta en Joe Biden después de los lapsus que protagonizó. De ahí desde el equipo de campaña de Joe Biden, varios decían ahí de qué manera poder dar vuelta a la página después de esos errores y después del desempeño que tuvo durante el último debate, y acá ya se está llegando de alguna forma a un consenso de que después de esto, que es sin duda aquí un punto de inflexión en la campaña estadounidense, todos los que estaban debatiendo si es que debían cambiar o no a su candidato dentro del Partido Demócrata, dicen aquí es el momento de mostrar estabilidad y seguir firmes detrás de un candidato que es además presidente en ejercicio, que inmediatamente se puso en contacto con Donald Trump después de este episodio, que ha hecho un llamado a dejar atrás todas las divisiones que han caracterizado desde hace ya varios años el clima político en Estados Unidos. Ahora, Sole, ¿qué se sabe con respecto a quién realiza estos disparos? Porque, claro, hay un cuestionamiento a que fue advertido momentos antes, que pudo haber sido neutralizado, pero inmediatamente, una vez que ocurre el ataque, actúan ahí el servicio secreto, le dan muerte y se conocen ya algunos antecedentes. Claro, y costó identificarlo porque él no estaba aportando ningún tipo de identificación después de que fue abatido. Claro, después se logró dar a conocer su identidad. Thomas Matthew Crooks es la persona que intentó asesinar a Donald Trump. Lo que se sabe es que él estaba inscrito como votante republicano, el partido de Donald Trump, pero que había hecho una donación el año 2020 a una ONG de corte más progresista. Por lo tanto, aquí todavía no hay ningún dato certero respecto a cuál pudo haber sido su motivación. Él tenía 20 años, han ido dando a conocer algunos detalles sobre su vida. Se dice que había sufrido bullying en el colegio, y ahora la policía está allanando la casa donde él vivía. También han estado registrando la vivienda de sus padres. Él utilizó además un rifle AR-15 que había sido adquirido de manera legal por su padre, que todavía no entienden muy bien qué fue lo que lo pudo haber llevado a actuar de esta manera. Entiendo que tenemos también algunas imágenes que para que revisemos. Ahí está esta foto de Doug Mills, un acierto fotográfico del fotógrafo del New York Times, que alcanzó a captar la bala en movimiento. Trayectoria ahí. Claro, la trayectoria antes de que terminara perforando parte de la oreja de Donald Trump, entre otras imágenes que conocimos el día sábado y que sin duda son de esas imágenes que van a hacer historia después y que van a ser recordadas en los años que vienen. Tenemos también el detalle respecto a el perfil de Thomas Crooks, la persona que percutó los disparos contra Donald Trump, para que pasemos a revisar quién es el atacante. Fue
fueron minutos de terror. El último mitin del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, antes de la Convención Nacional Republicana, terminó en tragedia. Pelea, gritaba Trump con el puño en alto mientras el servicio secreto intentaba ponerlo a resguardo tras ser herido de bala en la oreja, en medio de una ráfaga de disparos y los gritos desesperados de los asistentes. Había gente a mi alrededor, incluyéndome a mí, que pensó que se trataba de fuegos artificiales o una pistola de aire comprimido, que no era un tiroteo real. Pero a medida que seguían viniendo, todos cayeron al suelo muy rápidamente, incluso el presidente. Había mucha sangre. A la misma hora, fuera del recinto, este registro del portal TMZ muestra al tirador en el techo de una fábrica a unos 120 metros del escenario, disparando con un rifle de asalto semiautomático. Segundos después fue abatido por la policía. Notamos a un tipo arrastrándose como un oso, trepando por el techo del edificio al lado de nosotros. Y lo siguiente que me pregunto es, ¿por qué Trump sigue hablando? ¿Por qué no lo han sacado del escenario? El saldo, el expresidente herido, aunque no de gravedad, el responsable muerto, y entre los asistentes, un bombero de 50 años y padre de 2 niñas fallecido, además de 2 personas en estado crítico. Esta tarde tuvimos la que llamamos un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump. Sigue siendo una escena del crimen activa. La mayor prioridad sería identificar un motivo y si hay alguien más involucrado. Poco después de esta conferencia, el FBI identificó al responsable como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años oriundo de Bethel Park, Pensilvania. La prensa estadounidense ha destacado que se graduó de una secundaria local en 2022, con un premio estrella de unos $500 por su desempeño en matemáticas y ciencia. Estaba inscrito como votante republicano, aunque los registros federales de financiamiento de campañas indican que hizo una donación a un comité de acción política progresista cuando Joe Biden asumió como presidente el 20 de enero de 2021. My name is Thomas Matthew Crooks. Horas antes de intentar asesinarlo, Crooks difundió un video asegurando que odia a Trump y a los republicanos. Las indagatorias están concentradas en determinar si actuó solo o tuvo algún cómplice. Eso es lo que quieren determinar, si este tipo estaba trabajando solo como un lobo solitario, o si, ya sabes, había alguien más involucrado en esto. Y si es así, entonces podemos presentar cargos. Según han difundido los medios norteamericanos, el arma que usó el tirador la compró su padre y en medio de los operativos de las últimas horas, las autoridades encontraron material para fabricar explosivos en el auto y la casa de Crooks. Habrá una larga investigación sobre qué ocurrió exactamente y cómo el individuo pudo acceder al lugar, qué tipo de arma tenía. Mientras en el mundo político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una conferencia este domingo donde insistió en que no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Anoche hablé con Donald Trump. Estoy sinceramente agradecido de que esté bien y recuperándose. El señor Trump, como expresidente y candidato del Partido Republicano, ya recibe un mayor nivel de seguridad. Le he ordenado al jefe del servicio secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que está programada para comenzar mañana. Por último, el mandatario pidió no sacar conclusiones apresuradas y anunció una investigación independiente para aclarar exactamente qué pasó en el fatal mitin de Pensilvania. Bueno, solo conocíamos detalles de la entrevista a Donald Trump luego de este ataque. ¿Qué es lo que se sabe más sobre su futuro en lo inmediato? ¿Va a continuar con las actividades? ¿Qué es lo que ha dicho? Sí, ya se aclaró que él va a seguir con sus actividades. Ya está viajando rumbo a Milwaukee, que es el escenario de la convención del Partido Republicano. Ahí lo vemos que ya se subió a su avión para llegar hasta ese lugar, la convención que va a durar hasta el 18 de julio, o sea, hasta el jueves, donde ahí va a dar el discurso final de aceptación de su candidatura. En la convención ya se va a oficializar su nombre como candidato presidencial del Partido Republicano. Y hoy día Donald Trump dijo más temprano a la cadena Fox News que a eso de las 4:30 de la tarde va a informar quién va a ser su compañero de fórmula, su candidato
candidato a vicepresidente. Claro, que era una de las grandes incógnitas que había en los días previos, antes de que ocurriera todo esto. Aquí ya hay algunos nombres que están... ¿Trascienden ya algunos nombres? Sí. Ha habido algunos nombres que desde hace tiempo que están ahí circulando como posibles compañeros de fórmula de Donald Trump. J.D. Vance, que es tal vez quien suena más fuerte, un senador por Ohio, anteriormente crítico de Donald Trump, pero que ahora se ha vuelto más cercano. Otra figura conocida del partido, como es el senador Marco Rubio, senador por Florida, y también Doug Burgum, que es el gobernador de Dakota del Norte. Son esos tres los nombres que están cobrando más fuerza para ser los posibles candidatos a vicepresidentes de Donald Trump. Marco Rubio, de ascendencia latina, además. También, claro. Ahora, Pato, también respecto a lo que tú me preguntabas sobre si ha habido aquí algún cambio en la agenda de Donald Trump, lo cierto es que en la agenda no, pero sí dijo que había modificado el discurso que él tiene pensado dar en la convención, porque sí había mencionado que tenía planificado lanzar ahí sus conocidos ataques contra el presidente Joe Biden, y dijo que ahora, después de lo que le ocurrió, lo está viendo ahí como una oportunidad también para hacer un llamado a la unidad, tanto dentro de Estados Unidos como en el resto del mundo, con palabras que se esperan que sean más conciliadoras de lo que Donald Trump nos tiene acostumbrados. Claro, y hay que ver de aquí en adelante, Sole, si es que se adopta algún tipo de medidas de seguridad especiales para alguna actividad que sea además en público. Me imagino que aquello debiera ocurrir con algún tipo de blindaje para evitar algún tipo de ataque. Claro, desde el Departamento de Seguridad de Estados Unidos ya dijeron después de las primeras horas tras este ataque que sí va a haber ahí un esfuerzo adicional en materia de seguridad para ambos candidatos, tanto para republicanos como para demócratas, con Donald Trump y Joe Biden, y lógicamente que la convención republicana ha estado ahí marcada por fuertes medidas de seguridad que se han adoptado en función de lo que veíamos ahí el fin de semana. Hay otro tema, Pato, que es importante que ha ocurrido durante este día lunes y que desde el equipo de Donald Trump lo ven aquí como una victoria importante, porque hoy día se desestimó el caso de los documentos clasificados, que es uno de los flancos judiciales abiertos que tiene Donald Trump, porque aquí una jueza de Florida desestimó la causa penal contra Trump por este caso, que es el caso en el cual Donald Trump se llevó documentos clasificados de su presidencia a su residencia en Mar-a-Lago. Incluso hay fotos ahí que muestran cómo esos documentos estaban incluso en lugares como el baño, todo eso con información sensible, y que este caso ya finalmente se desestimó, lo que ha sido visto aquí como una victoria para Donald Trump. Vamos también a revisar qué es lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia de Estados Unidos, porque lo cierto, Pato, es que este ataque no es el primero que ocurre contra un mandatario o exmandatario en Estados Unidos. Son 4 los presidentes estadounidenses que han sufrido aquí un intento de asesinato mientras ejercían el cargo, en una historia política que ha estado marcado por hechos de violencia. Take a look at what happened. Es el momento exacto del intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imágenes que han producido impacto y conmoción mundial. Ataque de estas características que no se veía desde 1981 y que se suma a la larga lista de atentados o asesinatos cometidos contra presidentes y expresidentes de Estados Unidos. Son en total 4 los mandatarios estadounidenses que han sido asesinados estando en el cargo, todos atacados con armas de fuego. Estados Unidos tiene una tradición de violencia política que se caracteriza por el uso de instrumentos particularmente drásticos, digamos, y en el cual los asesinatos de autoridades abundan. Hay una historia en Estados Unidos de presidentes que han muerto, que han sido asesinados durante su mandato.
El primero de ellos fue Abraham Lincoln. En abril de 1865 recibió un disparo en la nuca mientras él y su esposa asistían a un teatro en Washington. Dieciséis años después, en 1881, el mandatario James Garfield fallece a 6 meses de haber tomado posesión tras recibir un disparo mientras estaba en una estación de trenes en Washington. En 1901, el presidente William McKinley es asesinado con 2 disparos a quemarropa en el pecho mientras saludaba a un grupo de gente en la calle. Y en 1963 se concreta el cuarto y más emblemático magnicidio en la historia de Estados Unidos. El presidente John Kennedy fue baleado por un hombre armado con un rifle de alto poder mientras visitaba Dallas junto a la primera dama Jacqueline Kennedy. Pero estos 4 asesinatos son solo una parte de la violencia política registrada en la historia de Estados Unidos. También has tenido atentados que han sufrido un montón de expresidentes: Jackson, los 2 Roosevelt, Truman y por supuesto de las más recordadas, que es la del expresidente Ronald Reagan. Violencia que, a puertas de una nueva elección presidencial, se ha incrementado, lo que quedó en evidencia con el ataque a Trump en un mitin de campaña. La violencia política en Estados Unidos hoy día tiene claramente un cariz ideológico entre lo que ofrece Biden y Trump. Nuevo atentado que engrosa el gran historial de ataques, agresiones y violencia en la política de Estados Unidos. Pato, y ya se está dando a conocer a través de algunas agencias de noticias, como la agencia Reuters, que el nombre de Marco Rubio estaría descartado para ser el candidato a vicepresidente de Donald Trump, después de este hecho donde, más allá de todas las teorías de la conspiración sin sustento que han estado circulando entre un bando u otro, esto también ha servido como un llamado a la reflexión dentro de la sociedad estadounidense para recalcar la idea que este tipo de episodios de violencia política son condenables y que no se pueden tolerar. Claro, sin duda. Mientras tanto, está esta investigación en curso, Sole, pero un hecho absolutamente condenable y que atenta contra la democracia y también contra la tolerancia. Sí, todo esto también a la espera, como les decíamos, de qué es lo que va a ocurrir dentro de algunas horas. A las 16:30 tenemos la misma hora que en algunas partes de Estados Unidos. Debiéramos ya conocer quién va a ser el aspirante a compañero de fórmula, ese concepto que va a acompañar, claro, como compañero de fórmula a el expresidente Donald Trump.